El siguiente material forma parte y es solamente un extracto de una serie de cintas publicadas en un canal de YouTube llamado 10B, el 23 de marzo del 2023, a 29 años del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Dichas grabaciones fueron publicadas por partes a lo largo de todo el día y según las descripciones de los videos, fueron grabadas en cassettes y posteriormente pasadas a digital. No hay información de cómo dichas grabaciones llegaron a manos de quien las hizo públicas. Se desconoce la identidad del usuario que las publicó y la autenticidad de las mismas es cuestionable. Ningún medio oficial se ha pronunciado al respecto. A ver, ¿estamos a 2 de septiembre? Sí. Es 2 de septiembre de 1990 y hoy se cumple exactamente una semana desde que renuncié a mi puesto en el área de inteligencia del gobierno federal. Bueno, más bien el Departamento de Inteligencia del Gobierno Federal. Nadie sabe que esto existe, ni siquiera es un órgano público. Apenas unas cuantas personas de alto rango dentro del gobierno están enteradas de ello. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro una división así sea pública, o al menos sirva de fachada para lo que en realidad hay atrás. No me presenté. Quizá me escuché algo angustiado y la verdad es que lo estoy. Soy una persona importante, o lo fui, o no sé. Después de todo lo que he pasado y lo que sé, lo sigo siendo. Me llamo Oscar Ramírez y por casi 15 años fui el agente 10B, uno de tantos que ha habido a lo largo de la historia de nuestro querido México. Yo era el tipo que hacía el trabajo sucio para el gobierno, al menos el de espionaje, aunque de vez en cuando también era enviado al extranjero para cumplir algunos mandados por cuestión de arreglos internacionales y mierdas así. ¿Quieren saber quién mató a Kennedy? Ciertamente no fue uno de nosotros, pero estuvimos involucrados, prestando apoyo. Sí, a veces hasta la mafia está metida en esto. Los 10B, como se nos conoce dentro de nuestro círculo, somos agentes de élite. Suena tontería de película, lo sé, pero así están las cosas. Nos entrenan para ser asesinos profesionales y para pasar desapercibidos entre la gente. Si alguna vez conociste al agente 10B, seguramente nunca volverás a topártelo en tu vida, y si lo haces, puede que no lo reconozcas. No siempre es la misma persona. Cuando muere, simplemente es reemplazado por otro. O incluso cuando nos hacemos viejos, o en mi caso, que renuncié. En este momento hay un nuevo 10B allá afuera, limpiando la mierda de tu querido país. De mi país. O más bien, limpiando la mierda de la gente que lo maneja. No importa cuándo escuches esta grabación. Es más, no sé si algún día será escuchada. Ahí afuera hay gente haciendo que las cosas no luzcan más peores de lo que ya están. Mi vida era distinta antes de meterme a este mundo. Nací en Veracruz, pero por azares del destino mis padres murieron cuando aún era joven. Nunca me quedó claro qué ocurrió, pero terminé en un viejo y feo orfanato en lo más recóndito de Puebla. Si el infierno existe, seguramente está en esta tierra y el orfanato de Santa Marta es el centro del mismo. Lo dirigía la Orden de los Guerreros de Jesús, que no eran más que un grupo de fanáticos religiosos adictos a la tortura y al sufrimiento. Un pedófilo fundó el lugar, según me enteré años después. Eso explica por qué muchos niños salían perturbados de ahí. Yo corrí con suerte y una vez que cumplí la mayoría de edad me metí al ejército. Cuando cumplí 22 y por mi desempeño, un capitán de quien no pienso revelar su nombre me invitó a hacer un examen para un puesto único en su tipo. Era el examen para las fuerzas especiales. Ya saben, los guardaespaldas del presidente y de otros políticos corruptos. No solo fui el mejor, fui directamente un blanco de oportunidad. Sin familia, hábil en el combate y listo además. Me aplicaron un segundo examen. Estaba por retirarse un hombre que ya rebasaba los 50 años de edad y querían que su puesto fuera ocupado por alguien con habilidades similares. Yo, claro está. A los 2 años, después de un largo entrenamiento, obtuve el trabajo. Era el agente 10B, uno nuevo. Aquello me tomó por sorpresa. Conocía la historia de los 10B solo por una leyenda urbana, que años más tarde fue corroborada por el Universal. Era el tipo que salvó a México de una intervención americana durante los años 20. Un héroe a ojos de quien conocía la historia, pero una leyenda después de todo. Y ahora yo era parte de ella.
Me sentí feliz al principio. Me cambiaron de identidad y también de residencia. Prácticamente no existía. Y de un día para otro simplemente aparecí en un sitio distinto. Me dedicaba a la mecánica en un pueblo apartado de Michoacán. De vez en cuando, gente del gobierno me visitaba para darme trabajos. El primero no me gustó del todo, pero tuve que cumplir. Se trataba del secuestro de la hija de un oficial de la Marina que por pura casualidad descubrió cosas que no tenía que descubrir. Las alarmas se encendieron para los altos mandos cuando el hombre se dio de baja de la institución y posterior a ello comenzó a hablar de ciertos temas con algunos conocidos suyos, entre ellos un cadete de la Escuela Naval de Antón Lizardo, Veracruz. Yo personalmente me encargué de secuestrar a la chiquilla, que por entonces tenía 10 años. Otro aliado le informó que se le regresaría en perfecto estado si prometía no hablar y que entregaba la evidencia que tenía. El oficial aceptó y nosotros accedimos a regresarle a su hija con un dedo menos. Posterior a eso me trasladé a Veracruz y me encargué personalmente del cadete. 2 tiros en la cabeza. El cuerpo terminó en un manglar. No hubo investigación, salvo por una fachada que nosotros mismos organizamos. Eso fue a finales de 1975, cuando aún ni siquiera tenía un año como agente. Y no fue ni siquiera lo peor. Había ocasiones en que me mandaban como guardaespaldas al Vaticano cuando el líder de los guerreros de Jesús iba a visitar al Papa. Resulta que no solo era el encargado de una red de pedofilia que surtía a otros miembros del clero, sino que directamente ofrecía sus servicios a gente dentro de la política mexicana y estadounidense. Tenían una especie de secta que incluso se extendía al interior del propio Estado Vaticano. En el Palacio Nacional y en otras sedes representantes de nuestro gobierno, sacerdotes eran enviados con mercancía para satisfacer las necesidades de quien las pudiera pagar. Escuché rumores sobre esa gente. No solo eran pedófilos, había algo más, pero la verdad es que nunca averigüé qué. En alguna ocasión incluso hasta me pareció ver al líder del culto con sangre escurriendo de su boca. Claro que no es un secreto que tanto el gobierno como la iglesia tenían y tienen sus tratos. Como ya mencioné, no solo se hacen viajes de índole sexual a Roma. Me tocó acompañar a varios políticos de la Santa Sede. ¿Recuerdan el escándalo del Banco Ambrosiano a principios de los 80? La iglesia lavaba dinero con la mafia de Sicilia. El propio gobierno de México tenía sus propias lavadoras con dinero santo en ellas. Entre secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, los últimos 15 años... Bueno, ya no lo soporté. Pedí mi baja. En su sistema prácticamente dejé de existir. Aunque no fue fácil salirme de este asunto. Llevaba ya varios años pensando en cómo escapar. Finalmente encontré las respuestas frente a mis propias narices. Durante mis vacaciones hice un viaje rápido para visitar a unos amigos al otro lado. Son gente de cuidado, pero no les tengo miedo. Al igual que yo, se han encargado de muchos trabajos sucios en Estados Unidos. Nosotros los ayudamos a ocultar las pistas de los asesinatos de Kennedy y Hoffa. Me debían favores, así que mi encuentro con ellos fue extraoficial. Me ayudaron a conseguir unos documentos para tener una nueva vida. A mi regreso al trabajo ya iba diagnosticado con cáncer en próstata. Para el gobierno me vi inútil y no dudaron en dejarme ir. Hace poco me reinstalaron en mi ciudad natal, Veracruz. Soy empleado en un café y mi vida hasta ahora es normal. Y espero que siga así. La verdad, no sé cuántas de estas cosas voy a grabar. Quizás solo lo haga cuando necesite sacar toda la mierda que llevo dentro.